por registro de datos. Perfecto. Gracias. Muy buenos días, honorables miembros de la prensa que nos acompañan en esta conferencia. Soy Francisco Celada, secretario de organización del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador, SIMEDUCO. En esta oportunidad, ante la comunidad educativa, ante los medios de comunicación, radiales, televisivos, escritos, electrónicos, y al pueblo salvadoreño y además a la comunidad internacional, expresamos nuestro rechazo a la reforma del artículo 6 de la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos por las siguientes razones. Primero, que la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos por más de 84 años ha venido garantizando el derecho de los empleados públicos a cuidar de su salud en circunstancias especiales, cuando la enfermedad no les permite asistir a un centro médico para solicitar o para recibir una constancia o un certificado médico. Segundo, que la eliminación de los 15 días al año de permiso por enfermedad sin comprobante médico provocará descuentos salariales injustos debido a que el empleado público que se enferme no pueda acceder a la atención de un médico que le emita un certificado o una constancia médica. Tercero, que el ministro de Trabajo, cuando se trata de tutelar los derechos de los trabajadores o de los empleados públicos, en el caso de los empleados públicos se excusa bajo el argumento que sus facultades no le permiten su intervención y que solo puede hacerlo en el ámbito privado. Sin embargo, en este caso ha protagonizado una acción contraria a su rol constitucional, que es el de velar por el bienestar de los trabajadores, propiciando las buenas relaciones laborales entre los empleados y los empleadores, entre los trabajadores y los patronos. Cuarto, los empleados públicos más perjudicados serán los más vulnerables: pacientes con padecimientos renales, empleados con enfermedades oncológicas y otras enfermedades degenerativas. Además, pacientes con una o más enfermedades crónicas. Y también los empleados de la tercera edad. Estos empleados públicos son los que más necesitan hacer uso de esos 15 días de permiso sin comprobante médico al año debido a la complejidad de sus enfermedades. Y quinto, que apenas finalizado el mes en que se celebra el Día del Maestro, en lugar de recibir una muestra de aprecio a la loable labor, el incremento salarial, por ejemplo, que se ha incumplido por más de un año, u otro beneficio, nuestro gremio recibe de la clase política otra noticia desafortunada, porque también nosotros como empleados públicos hacemos uso de estos 15 días de permiso sin comprobante médico al año. Y finalmente, exhortamos a los principales actores, tomadores de decisión, a reflexionar sobre las implicaciones sociales y en materia de derechos humanos que esta reforma conlleva. Trabajo, organización y lucha, Junta Directiva SIMEDUCO. Si tienen preguntas. Es decir, que lo que se está eliminando, lo que se está exigiendo es el comprobante médico, entonces no se eliminan los 15 días. Básicamente se eliminan debido a que estos 15 días de permiso son sin comprobante médico. Es decir, un empleado público puede amanecer muy enfermo y no tiene condiciones para desplazarse, hacer la cola a un hospital para que le puedan emitir su comprobante médico.
Y con esta decisión, solo son 15 días de permiso al año, ¿verdad? Hasta ahorita, solo son 15 días y no se pueden utilizar más de 5 días en un solo mes calendario. En este caso, va a provocar, por ejemplo, aglomeraciones de empleados públicos en los centros hospitalarios, en los establecimientos de salud, solicitando un comprobante médico. Entonces se trata de que un empleado que esté muy complicado de salud, compañeros maestros, por ejemplo, que padecen del pie diabético, que les cuesta levantarse, ya no se diga desplazarse hasta un centro hospitalario o a un establecimiento de salud, esos compañeros van a recibir descuentos de su salario. Es decir, entre más complicados están los empleados en su condición de salud, más descuentos van a recibir en su salario, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros consideramos que es una medida injusta, porque no estamos defendiendo a aquellos empleados que no van a trabajar porque no quieren, sino a aquellos empleados que no pudieron llegar al establecimiento de salud por un certificado médico, no pudieron ir a pasar consulta y que obviamente tampoco pudieron ir a trabajar, ¿verdad? No se trata de todos los días de la semana, ¿verdad? Se trata únicamente de 15 días al año, que por más de 84 años los empleados públicos hemos venido ejerciendo este derecho a faltar cuando nuestra condición especial de salud no permite que nos presentemos a trabajar ni a un establecimiento médico a pasar consulta. A eso iba, Francisco, pero ¿cómo establecer, cómo comprobar si es por cuestión de salud que no ha ido a trabajar? O una persona, digamos, puede agarrarse el día, así por así, nada más. Este ya es un tema complejo en el sentido de que para eso están las jefaturas inmediatas, para verificar si en efecto el empleado tiene un padecimiento de salud o simplemente ha decidido tomarse el día porque la ley le permite, ¿verdad? Pero nosotros no nos referimos a algunos empleados que probablemente hayan abusado de estos 15 días de permiso. Nos referimos a las afectaciones en su estado de salud que van a ser objeto aquellos empleados que sí necesitan ese día, ¿verdad? Que no pudieron ir a trabajar, pero tampoco pudieron presentarse ante un médico, ¿verdad? A esos casos es que nosotros nos referimos, no a los abusos. En el caso del magisterio, la gran mayoría de profesores son muy responsables con el uso de estos 15 días de permiso en el año. Habrá algunas excepciones, como también los hay en cualquier ministerio, en cualquier empresa privada incluso, ¿verdad? Pero no se trata acá de defender casos de trabajadores que no quieren ir a trabajar, pero que tampoco quieren ir a pasar consulta. Con esta reforma, ¿cómo quedaría entonces para las personas que piden permiso porque van a hacer algún motivo o algo que no sea enfermedad? ¿A ellos sí les aplicaría esto o no? Las personas que van a ocupar un permiso para otros asuntos, la ley ya lo establece, ¿verdad? Establece 5 días de permiso personal, ¿verdad? En el año. También se establecen 20 días de duelo o para atender casos de familiares con enfermedades gravísimas. O sea, la ley ya prevé estos casos, ¿verdad? Pero en realidad esta decisión de eliminar los 15 días de permiso sin comprobante médico, creemos nosotros que va a golpear fuertemente sobre todo a los grupos de trabajadores públicos más vulnerables, a los que ya están enfermos, a los que ya están complicados en su estado de salud, ¿verdad? Ahora, además de estar enfermos, van a tener que recibir descuentos en sus salarios. Okay. Yo le quería consultar acerca de otro tema con respecto al incremento de casos de dengue. Solo voy a terminar. Okay. ¿A qué consideran ustedes, Francisco, que se debe entonces esto, que se ha aprobado esta medida?
Nosotros no queremos especular, ¿verdad? Pero más bien podría ser parte de un paquete de exigencias de los organismos financieros internacionales para efectos de los créditos, ¿verdad? No tenemos certeza de cuáles sean realmente las medidas, ¿verdad? Cuáles son las motivaciones que llevan al Ejecutivo a tomar esta decisión, ¿verdad? Pero sí nosotros creemos que el impacto va a ser negativo para los empleados públicos y sobre todo para los que tienen enfermedades muy complicadas. Okay. Bueno, con respecto al incremento de los casos de dengue, ustedes han enviado algún comunicado, se han contactado con los docentes del sindicato para tomar medidas en los centros educativos y evitar que continúe la proliferación de ese zancudo. Nosotros como organización de maestros hemos alertado a los compañeros que estén pendientes de los alumnos que llegan con sintomatología relacionadas con el dengue. Pero tenemos también el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial que está trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud para darle tratamiento a estos casos de dengue. Ya hay personas, sobre todo niños, que están falleciendo. Y este es un llamado para toda la población para que para que apliquemos todas las medidas que el Ministerio de Salud ha socializado, en el sentido de permitir que los delegados del Ministerio de Salud puedan ingresar a las viviendas para ejecutar el programa, por ejemplo, de fumigación, ¿verdad? Y otras recomendaciones como abatización, que son medidas que el Ministerio de Salud está aplicando. El Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial tenemos entendido que también ha activado sus equipos de emergencia para contrarrestar esta terrible enfermedad que ya empezó a causar problemas sobre todo en los niños de nuestro país y en los jóvenes estudiantes. Dentro de la comunidad educativa, ¿tiene conocimiento si se están incrementando los casos de los alumnos en las diferentes escuelas? No tenemos estadísticas, pero sí sabemos que sí están llegando varios niños con manifestaciones de salud relacionadas al dengue y están siendo devueltos a sus casas, ¿verdad? Para que busquen el apoyo de las autoridades correspondientes. ¿Jornadas de limpieza dentro de los centros educativos? Previo a la llegada del invierno, fuimos también instruidos como directores de centros educativos para echar a andar las campañas de limpieza en los centros escolares. Y de ahí nos hemos mantenido sin bajar la guardia para evitar que estos casos de dengue se proliferen, ¿verdad? El tema del zancudo ha sido controlado en los centros educativos en virtud de que se han activado todos los equipos, los estudiantes organizados, los profesores también han estado ejecutando estas campañas de limpieza y de combate al zancudo al interior de los centros educativos. En otros temas, en cuanto a la situación climática, los pronósticos que tenemos para los próximos días, ¿cómo evaluarían ustedes la situación de que los alumnos continúan en los centros educativos, ya están en clases normales? Bueno, nosotros como sindicato de maestros de la educación pública hemos sido muy críticos, ¿verdad?, con relación a las decisiones que las autoridades de educación han tomado. Y en este caso nosotros creemos que la comunidad educativa, los estudiantes, ¿verdad?, particularmente los estudiantes y los maestros, ya tienen computadoras, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo los estudiantes están accesando a sus dispositivos móviles a servicios de internet a través de servicios contratados por sus padres. Igualmente los maestros, ya todos los educadores, con unas poquitas excepciones, también ya cuentan con los dispositivos para conectarse con sus computadoras. Y por tanto, cuando hay una situación de emergencia provocada por la lluvia,
la continuidad educativa no se detiene. Los maestros inmediatamente pasamos a impartir clases virtuales cuando no podemos llegar a nuestros centros escolares. En algunas ocasiones se nos ha pedido a los profesores que nos presentemos a los centros escolares y que las clases virtuales las demos desde los centros educativos. En realidad, cuando no es necesario, los profesores desde sus casas se pueden conectar, porque la mayoría de centros escolares no tiene servicios de internet instalados, ¿verdad? En cambio, los maestros en sus casas sí. Por otra parte, los riesgos que corren los estudiantes, derrumbes, caída de árboles, para llegar a los centros escolares, sobre todo a aquellos centros escolares de difícil acceso, esos mismos riesgos también los corremos los profesores, ¿verdad? Por tanto, debemos proteger la vida de los estudiantes, pero también la vida de los profesores. Sería bueno entonces que jueves, viernes se mantengan en clases virtuales, porque son los días donde se tiene previsto sea más fuerte el impacto de las lluvias. Nosotros eso esperamos, ¿verdad? Que las autoridades de educación comprendan el riesgo que corren los educadores y también los alumnos para pasar de inmediato a la modalidad virtual, ¿verdad? Ya los educadores hemos sido capacitados, los estudiantes ya dominan muy bien la plataforma Google Classroom, ¿verdad? Y otras plataformas con las que los maestros imparten sus clases, y por tanto creemos que sí se puede pasar de inmediato a las clases virtuales en casos excepcionales como estos. Daños en escuelas no han registrado. El día de ayer incluso hubo un instituto que sufrió daños por las lluvias. Sí, hoy por ejemplo hemos conocido que institutos, por ejemplo, de la ciudad capital como el Albert Camus fue inundado a raíz de la fuerte lluvia, pero también hemos conocido por parte del ministro de Educación que unos 800 centros educativos han sido dañados de los más de 5.000 centros escolares del país. Unos 800 han sido dañados. Nosotros creemos que posiblemente han sido más centros escolares dañados, ¿verdad? Porque muchos tienen problemas incluso de techos, tienen filtraciones de agua. Hay mobiliario que se ha dañado en algunos centros escolares, árboles que han caído y han dañado techos, ¿verdad? Entonces todas estas circunstancias nos llevan a repensar la estructura y la necesidad de invertir en la reconstrucción de los centros escolares públicos que tenemos en El Salvador. De esos 800 ya todos regresaron de manera normal, ¿no? Si se sabe si ya trabajaron en esa reparación. Casi todos han vuelto, ¿verdad? Pero mientras regresan, paralelamente se llevan tareas de reconstrucción, ¿verdad? De mejoramiento de las instalaciones o de reparación de techos, ¿verdad? Lo hemos hecho nosotros en varios centros escolares, e incluso con el apoyo de los padres de familia, porque los presupuestos de las instituciones escolares son muy bajos, ¿verdad? Pero se han estado reparando techos en los fines de semana. Si el centro educativo solo funciona en el turno de la mañana, los maestros se organizan y por la tarde se dedican a reparar los techos. Por parte del Ministerio de Educación, entonces, ¿no han tenido alguna intervención o les han mencionado algo? Hemos tenido intervención por parte de las autoridades de educación, pero como ustedes sabrán, es difícil hacer toda la tramitología, ¿verdad? La burocracia que implica, digamos, el desarrollo de estos procesos. Por eso es que las lluvias no esperan, ¿verdad? Y para resolver el problema puntual, quienes tienen que resolverlo son los que están ahí, ¿verdad? En la escuela, y esos son los profesores, los maestros, con el apoyo de los padres de familia. Gracias. Gracias a usted. Gracias a usted.